Mi nombre es Ángela Moreno y tengo el placer de presentarles este proyecto que lidero hace muchos años. Es algo que parece como invisible, pero realmente hasta ahora estamos viendo los frutos de esta recopilación de la cantidad de estos parámetros que hemos adquirido en estos años. Pero entonces, ¿por qué debemos medir la utilización de medios de contraste? Se calcula en el año que se practican más de 300 millones de tomografías en el mundo. Solo en Estados Unidos se hizo un cálculo aproximado de unos 75 millones de tomografías en el año y aproximadamente un 50 o un 60% de ellas utilizan medio de contraste. En Corea del Sur se hizo un cálculo aproximado de unos 4 millones de tomografías con medio de contraste anual, por lo tanto, pues es un número considerable. En nuestro departamento, entre el 2017 y el año 2021, el año pasado, realizamos aproximadamente casi 41.500 estudios con medios de contraste entre tomografías y resonancias. Por lo tanto, su uso es exponencial. Su uso rutinario tiende pues, a ignorar los riesgos inherentes a su utilización. Todo departamento de imágenes diagnósticas o todo centro de imágenes diagnósticas debe tener unos parámetros de calidad para medir medios de contraste. Porque, si ustedes se dan cuenta, utilizamos muchísimo medio de contraste. Estos son algunos de los estándares mínimos para la seguridad de un departamento de imágenes que nosotros tenemos. Nosotros hacemos medición y sistematización de dosis, que ya habló Agustín. Tenemos unos programas que están acordes con la Joint Commission, que nos envía la Joint Commission como el riesgo de caídas y una política de lavado de manos para disminuir el riesgo de infección cruzada intrahospitalaria. Y también tenemos unos programas de seguridad en procedimientos guiados por imágenes diagnósticas en el departamento, que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto, el lugar correcto de hacer el procedimiento. Les voy a hablar un poquito de la guía de medios de contraste. Esta guía, la inicial, fue en el año 2014, la hicimos. Contamos con una guía práctica clínica para la administración de medios de contraste endovenoso. El año pasado hicimos la versión 2.0, la actualización. Esta guía está basada en medicina basada en la evidencia y en guías clínicas internacionales. Esta es como la portada de esas guías clínicas. Hay muchas guías clínicas en la fundación y esta es nuestra portada. Es un documento de aproximadamente 40 páginas. Estas guías reposan o están publicadas en los registros internos de la fundación que se denominan Almera. Tienen unos indicadores medibles para control de calidad. Está desarrollada pues, por un radiólogo, en este caso por mí, pero pues está revisada por 2, 3 o 4 radiólogos. Está basada en niveles de evidencia, como ya lo decía antes, y es para conocimiento de todo el personal de imágenes diagnósticas. Todo el personal asistencial debe conocer esta guía, debe saber dónde está publicada. Y esta imagen la traje para mostrarles dónde está publicada. Estos son los registros internos Almera de los que les hablaba. Entonces, aquí está el apoyo terapéutico. Nosotros entramos a la página por Infofe, nos entramos acá. Esta es como la página inicial, donde vamos a ver algunas de las principales guías. Están las guías de neumología, nutrición y dietética, bueno, etcétera. Están las guías de imágenes diagnósticas, aquí abajo. Y ahí encontramos, esta imagen ya la habíamos visto antes, donde encontramos pues todas las guías clínicas que tenemos en nuestro departamento y aquí observamos pues la guía clínica para la administración endovenosa de medios de contraste yodados. Dice así, pero realmente en esta nueva actualización también introdujimos los medios de contraste basados en gadolinium. Entonces estos son los dos principales guías internacionales por las que nos guiamos, que son las guías del Colegio Americano de Radiología y las guías de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital. Esta es la actualización que se hizo en el año 2020 de estos dos textos, pero realmente utilizamos otros artículos porque no está toda la información disponible en estas guías. ¿Qué buscamos con estas guías? Pues unificar el manejo integral del paciente que recibe medios de contraste en el departamento. Es necesario hacer eso. Estandarizamos la técnica de administración de medios de contraste. Esto parece fútil, pero realmente hay personas que no están entrenadas, que piensan que solo es canalizar una vena, pero definitivamente administrar medios de contraste no es tan simple.
Buscamos brindar un panorama de cuidados pre y posadministración de medios de contraste endovenoso a cada paciente. Buscamos establecer factores de riesgo para desarrollar reacciones adversas de estos pacientes y todo personal asistencial debe reconocer una reacción adversa y su protocolo de manejo. Debe saber qué hacer. Los temas que están consignados en esta guía de contraste es 1, extravasación de medios de contraste. 2, reacciones adversas relacionadas con esos medios de contraste. 3, injuria renal asociada a medios de contraste, y tenemos un tópico especial en esta nueva guía que es los medios de contraste en resonancia magnética basados en gadolinio. Esta guía, ¿cómo hacemos la educación de nuestro personal asistencial? Hacemos un entrenamiento constante a todo el personal asistencial. Esta guía es expuesta a cada tercer o cada sexto mes a todo el personal. La enfermera jefe pues hace retroalimentación a todo el personal de enfermería, el tecnólogo líder pues hace retroalimentación a los tecnólogos de cómo consignar, de cómo saber que hay una reacción adversa, dónde se debe consignar esta información. Tenemos un póster en el pasillo del departamento que es como una guía rápida pues para mirar qué hacer si estamos en la noche, un fin de semana, si digamos que la información no es muy clara o digamos que les da pereza, por decirlo así, mirar o introducirse a los reportes Almera y mirar la guía, porque igual pues un documento de 40 páginas puede ser a veces un poco engorroso, y pues obviamente pues tenemos las guías Almera que ya les había contado. Bueno, entonces esta es una gráfica para mostrarles cómo hacemos la actualización de esta guía. Entonces yo hago la presentación de la guía, hago un cuestionario al final, y este cuestionario me llega la información de los radiólogos institucionales que la presentaron, el radiólogo hospitalario, el fellow, los residentes, las jefes de enfermería, los auxiliares de enfermería y los tecnólogos, de quienes la han presentado y quienes no la han presentado. Bueno, estas son unas preguntas que yo pongo ahí, las voy a pasar rápidamente porque pues, generalmente las cambio, pero digamos que este es un test que se hace generalmente pre y post la actualización o la presentación de esta guía para que al final la contesten. Esta es otra pregunta y esta es otra pregunta. Y este es el póster del que les hablaba, que está en el pasillo, que pues a propósito está desactualizado. Estamos esperando que nos den la aprobación de esta nueva actualización, pues para colocar la actualización en este póster, pero se encuentra en el pasillo, está a disposición de todo el personal, pues para que puedan consultar rápidamente en caso de que se presente alguna reacción a una extravasación, qué hacer. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos en un reporte en hojas, manual, así como todos los parámetros que hemos visto antes. El reporte lo hacíamos trimestral. ¿Quién recoge la información? El personal de enfermería o el tecnólogo se da cuenta de que hay una reacción adversa, una extravasación, y eso lo hacíamos en esas hojas, empieza a llenar. El reporte verbal se hace pues al radiólogo, en el día, en las horas hábiles, hay un radiólogo que está asignado a medios de contraste y tiene que ir y valorar al paciente, hablar si es necesario con el paciente, clasificar el tipo de reacción adversa, y los radiólogos en la noche y en los fines de semana, el radiólogo de turno es quien cumple esta función. Y finalmente, pues la enfermera jefe es la encargada era la encargada de esas hojas, recopilar la información y hacer un consolidado en Excel. Entonces, estos son los formatos, están las hojas. Entonces, aquí hay algunos datos demográficos, el médico radiólogo informado del evento, la fecha y lugar del evento, el medio de contraste, el lote. Bueno, esto era para decirles que, bueno, aquí también tenemos el primer día del evento, hacemos un seguimiento telefónico del segundo y el tercer día, y el desenlace lo hacemos al final, que realmente la gran mayoría y afortunadamente son reacciones leves o extravasaciones leves, pero esto es para mostrarles nuestro nuevo formato digital. Este formato está integrado con el sistema PACS, lo podemos también nosotros ver en Enterprise cuando, digamos, están los documentos que uno puede tener del paciente. Esta información, que son los datos demográficos, se llenan automáticamente, y eso también es una ventaja, ya que a veces pues se nos pierde la cédula, el nombre, el estudio a veces queda mal. Aquí de una vez sale con el informe, pues qué tipo de estudio se hizo, la fecha exacta, la hora exacta, el médico radiólogo se puede asignar a quién lo leyó, el medio de contraste, el lote. Digamos, hay muchas cosas de esas que ya van a salir automáticamente y que claramente nos van a disminuir los errores. Aquí estas pestañas pues nos permite definir el tipo de reacción, si es una reacción adversa,
o es una extravasación, y el desenlace que nos da como una clasificación final del paciente luego del seguimiento que se hace a los 3 días, que también se hace con este formato. Entonces, este es de reacción alérgica a medios de contraste, el primero, el segundo, el tercer día, y este es de extravasación del medio de contraste, el primero, el segundo y el tercer día. Bueno, entonces estas son algunas cifras de las que recopilamos antes, pues que también son muy útiles claramente. Esta es la discriminación pues del medio de contraste que hemos utilizado, el año, el consumo, la cantidad de extravasaciones y reacciones adversas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, teníamos como unos indicadores aquí en esta zona que nos permitían establecer cuánto porcentaje de ese tipo de reacciones teníamos en el año, en el mes o en el trimestre en este caso. Entonces, nuestros indicadores de calidad son extravasaciones y reacciones alérgicas. Entonces, teníamos unos parámetros, unos indicadores realmente altos. Realmente, pues, no había en ese momento una literatura robusta que nos dijera cuánto debía ser el porcentaje, pero entonces empezamos a buscar en la literatura reciente que ya hemos encontrado muchos más artículos en donde en varios centros donde se hacen este tipo de inyecciones observamos que tienen unos porcentajes o unas reacciones adversas que si nosotros nos ponemos a mirar en el año 2020 tuvimos aproximadamente un 0,08%, en el 2021 un 0,26%, y estos son, digamos, diferentes centros internacionales que han hecho esa medición y obviamente estamos cercanos a eso. Aquí en este otro estudio observamos estas dos inyecciones con iopramida y Oversol, que son los medios de contraste que utilizamos en tomografía, y observamos pues que las tasas de reacciones adversas que ellos presentan pues son muy parecidas a las de nosotros. Y esto es para decirle que nosotros podemos ser indicadores para ustedes o ustedes se pueden comparar con nosotros, que somos un centro de diagnóstico que manejamos o administramos muchísimo medio de contraste. Este es un indicador de extravasaciones. La literatura de extravasaciones definitivamente es mucho menor y nuestro indicador también era arbitrariamente un 5%. Y nos dimos cuenta, o como si ustedes se dieron cuenta antes en nuestra recopilación, estamos pues muy por debajo de esa cifra, y en esta imagen les quería mostrar que las extravasaciones, por ejemplo, esta es una recopilación de un centro grandísimo, observamos que tienen unas tasas de aproximadamente 0,30%. Nosotros tuvimos en el 2020 un 0,22%, en el 2021 un 0,53%. Estuvimos un poquitico encima de ese valor, pero realmente nos puede también permitir hacer análisis de qué pasó. En el 2020 y 2021, digamos que son unos años, digamos que un poquito diferentes por la pandemia claramente, y en el 2021 tuvimos unas tasas de extravasaciones gigantes en comparación a años anteriores y nos dimos cuenta que el personal de enfermería nuevo era grandísimo y el personal recién entrenado o recién graduado era también alto. Entonces, eso nos da una oportunidad de mejora para saber o para establecer un acompañamiento a ese personal para hacerlo cada vez mejor. Bueno, aquí otras métricas que nos permiten medir. Entonces, bueno, acá les quiero mostrar el número de medios de contraste que hemos utilizado desde el año 2017 hasta el 2021. Como les dije, casi 41.500 estudios. Aquí el total de extravasaciones mensual, también lo hicimos por año. Esto también es muy importante para nosotros porque nosotros tenemos una rotación de personal mensual de enfermería, entonces nos permite establecer si en algún momento cuál personal requiere tal vez un poco más de entrenamiento o acompañamiento para disminuir el número de extravasaciones. Las reacciones adversas, esta es una tabla del número que hemos tenido. Aquí hicimos un cálculo que en el 2017, pues como realmente no estamos muy entrenados en eso, hacíamos como un montón de reacciones adversas o de sensaciones que establecía el paciente. Aquí ya pues empezamos a ver qué tipo de reacciones adversas clasificarlas mejor y el personal pues obviamente está mucho más entrenado en ello. Obviamente pues el año 2020, que fue el año donde disminuimos muchísimo la colocación o el hacer estudios, pues obviamente también disminuyó el número de reacciones adversas. El total de reacciones alérgicas mensual también nos puede ayudar a servir según el lote de ese medio de contraste utilizado.
la marca, cuál fue el medio de contraste que utilizamos y otros parámetros que podemos medir, como el contraste más usado en tomografía, en resonancia, el desenlace. Podemos establecer si la extravasación, qué tipo de reacción de extravasación fue la que más se presentó y en reacción alérgica, cuál fue la más frecuente. Entonces, los mensajes para llevar a casa. Es importante que todo centro de imágenes diagnósticas tenga mecanismos para medir la calidad en la administración de medios de contraste. En cualquier hospital, cualquier centro debe tener este parámetro. Se debe hacer visible como oportunidad de mejora y, pues, como hemos visto en este congreso, pues la transformación tecnológica en tiempo real llegó para quedarse. Y por último, pues la seguridad es una tarea que depende de todos y cada uno en el departamento de imágenes diagnósticas. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.